Fundación Down Up, 10 años de existencia, cambiando miradas y hoy nos acompaña una de sus fundadoras, Andrea Lamán. Bienvenida. ¿Cómo estás primero? Muy Y bien, muchas gracias, Bernie. cuéntanos cómo fue tu primer acercamiento al síndrome de Down. Bueno, la verdad que el acercamiento más directo fue cuando nació mi hija, que hoy ya tiene 14 años, Antonia. Mi segunda hija, de 3. Si bien había tenido donde vivía, así como amigos de mis papás que tenían una joven, una niñita con síndrome de Down, pero como que estaba siempre medio oculta en su casa. Yo no la veía mucho salir. Entonces, como que podríamos decir que la primera persona fue mi propia hija y ahí comenzó un camino de aprendizaje. ¿Recuerdas el día en que te dicen tu hija viene con una condición? ¿Nos puedes contar eso? Sí, mira, fue como a las 34 semanas y como ya era mi segunda hija, pasaban cosas extrañas, como que era mi 18ª ecografía. Y Como raro, tanta ecografía. Sí, es como que habían cosas que inconexas y yo decía, yo ya pasé por esto y no me acuerdo de haberme hecho 18 ecografías. Sin duda uno empieza a mirar para atrás y algo había, pero no nos contaban mucho. Y a las 34 semanas recién nos dicen, hay una asimetría del corazón. Y normalmente esa asimetría se asocia a un síndrome. Y nosotros decimos, ¿un síndrome? ¿Cómo qué? Síndrome de Down. Y decimos, ¿ah? Y fue la 18ª ecografía más fuerte de todas. Salimos llorando porque además ya estábamos terminando. Entonces fue como una mezcla entre ¿por qué si ya se debería haber sabido esto y recién nos están diciendo la semana y treinta y estábamos cuatro, claro, terminando? son de 6 Seis, meses. seis semanas Claro. máximo. Y bueno, al final en algún momento dijimos, en una de esas, así me dice mi marido, en una de esas era lo que necesitamos para ser aún más felices. Y yo decimos, tampoco nuestra vida ha sido muy perfecta en realidad, como que igual habían cosas complejas, pero lloramos mucho y en ese momento dijimos, bueno, vamos para adelante porque por algo llegó, por algo llegó la vida. En esos minutos, ¿en quién se apoyaron? Nosotros dos nos apoyamos. Pensamos que nos iban a apoyar un poquito más desde el mundo de la salud. En ese minuto el doctor, sin saber qué religión yo tenía, me dice, en una de esas, me dice, si tú eres católica va a ser más simple. Y yo así como, ah, ¿qué me estás diciendo? No me cuadra. Y como que yo quería saber más información, porque en el fondo uno Lógico. como mamá lo que primero quiere es que su hija esté bien de salud. Si me Lógico. estaban hablando de asimetría del corazón, entonces me di cuenta que los profesionales de salud no iban a tener el apoyo que necesitábamos. Eh, y ahí no había Instagram ni todas estas cosas tan poderosas, recién los WhatsApp. Y cuando nació, de mi familia cercana, mi madre, mi padre, de mi pareja y de mi hija chiquitita, que ella lo único que quería, mi hija más grande, digamos la mayor, tener una hermana. Entonces ella me decía, qué lindo, mamá, Qué van a ser mi lindo, hermana. Entonces claro. al final la misma, como naturaleza misma nos fue entregando información de que no era una noticia penca, Mm. porque te la dan, ¿cierto? Como una mala noticia. Entonces uno se engancha con eso. Entonces decidí como engancharme con que venía un hijo, una hija. ¿Y eso lo trataste de traspasar también cuando tú comentabas que la hija que estabas esperando venía con síndrome de Down? Al principio uno se lo guarda, ¿ya? Como que no, independiente de la personalidad de cada uno, pero como que como ni siquiera uno mismo sabe muy bien cómo transmitirlo. Por supuesto, hay familias que a lo mejor lo cuentan al tiro, nosotros como que nos quedamos ahí, lo conversamos, empezamos a averiguar, pero no quisimos averiguar mucho y me acuerdo que nos pasó mucho que empezamos a ver más personas con síndrome de Down en las revistas, en las calles. Entonces como Algo que que pasaba desapercibido a tu mirada. tal cual, algo que pasaba hasta hace poco desapercibido, después de eso fue como que también cambiamos el switch, pero fue un proceso de vivirlo un poquito.
hacia adentro, como habitar un poquito sin tener esa palabra en ese minuto, y después empezar a generar ya cuando nació lo que es hacer comunidad. O sea, yo decía, si hay otros que ya han pasado por esto, ¿cierto? Y si el mundo de la salud no fue el foco de información o el centro de información que yo esperaba, tendremos que aprender de la experiencia de otros, po, porque todo eso sirve, ¿cierto? Es conocimiento puro. Exactamente. Y ahí yo dije, yo soy de Viña, entonces yo estoy en Santiago sola, y mi marido es de Chillán, entonces ¿cómo lo hacemos? Y dije, no, aquí creamos, yo viví siempre como en espacios comunitarios, en mi casa era como, o donde vivíamos era como muy de comunidad. Y dije, bueno, repliquemos lo que viví también de chica y vamos creando en comunidad. Entonces ahí íbamos a yo iba a todos los seminarios con la Antonia chiquitita de 3 meses, porque también le intentaba dar lactancia y me resultaba a veces no, entonces no me despegaba ahí. Y iba a los seminarios más top que hacían los expertos de la católica, y yo lo único que buscaba eran a los papás. Escuchaba y veía puras cosas complejas, la mandíbula, puras cosas como desde el punto de vista como de Más biológico. más biológica, que hoy día ya le pongo nombre, ese modelo médico rehabilitador que se le llama en el mundo de la discapacidad, que era como la cosa más de salud, pero yo necesitaba el modelo más de comunidad, de biopsicosocial, que venía ya, uno ya le pone un nombre más técnico, pero en ese minuto yo necesitaba compartir con otros lo mismo, ¿cierto? Como decía, la tribu, una comunidad. Y entonces empezábamos los WhatsApp y ayer me un grupito de que fue apoyo, heavy, conocimiento puro y sabiduría. También encontrarnos, escucharnos, emociones diversas, también miedo, todo, todo junto. Claro, porque finalmente tú misma contabas recién el concepto de estar solos, la idea de estar solos, que lo viviste con tu marido en una soledad bastante al comienzo, ¿no? ¿Crees que sea eh, el gran elemento en común que tengan familias con miembros con síndrome de Down? El sentir una soledad o quizás que no van a ser comprendidos. De hecho, el, el programa de bienvenida le pusimos No estás sola, porque efectivamente uno se siente solo por la desinformación, porque el sistema hace 10 años no era un sistema que estuviese preparado para darte la bienvenida, para darte información, para decirte tal cual en la clínica privada, pública, todo, sobre todo en regiones más heavy a veces, eh, que no estás solo. Y es tan simple como decir, tiene una característica que es el síndrome de Down. Eso implica algunos aspectos importantes a ponerle ojo en temas de salud, pero es tu hija. Exacto. Vamos con eso. Y eso, la soledad viene, piensa que incluso una madre que tiene un hijo ya siente la depresión postparto, ¿cierto? Porque hay un Sí, cambio hormonal, hay feroz. cambios feroces que parecen. Es bien eh, digamos, transgresor, por decirlo así, para una mujer y también para un padre, ¿cierto? Apelando a la coparentalidad, que también hay cambios importantes, pero por otro lado, cuando nadie te dice nada y como que es todo medio así como truculento y como que me la voy a llevar porque en una de esas tiene síndrome de Down, un 70% se entera en el parto que va a tener un hijo con síndrome de Down en Chile, entonces comprenderá que la soledad viene acompañada también de cómo es todo el proceso, siento yo. Y en mi caso, claramente, fue como, arréglatelas, po. En una de esas la región te ayuda. Mira, yo tengo un dato por allá, que hay un centro de estimulación que te puede ayudar. Lejísimo lo Barnechea, yo sí, chuta, yo no vivo allá arriba. Y todo eso, sin duda, Te era hace pura sentir soledad. sola. Era pura incomprensión, era mucha información para alguien que recién había recibido una noticia, y ahí es donde, vamos, vivimos en comunidad, o sea, la sociedad no está pintada Lógico. Tú como... hablabas recién del programa de bienvenida. Ese es uno de los tantos programas, uno de los tantos focos de la fundación.
¿Cómo ves estos 10 años de trayectoria? ¿Pensaste que ibas a llegar? Imagínate, 10 años y sobre todo el poder ser referente a la hora de hablar del síndrome de Down, que eso es muy importante también. Bueno, es fuerte darse cuenta que, que somos cuatro familias que creímos en esta de hacer comunidad y que le pusimos mucho amor, le pusimos mucho convicción de que nadie podía estar solo. Entonces, ese mensaje siento yo que fue el que fue dando pie eh, a poner un nombre de Down Up, a poner el nombre como de la persona con síndrome de Down, como una persona más, ¿ya? Y yo siento que en estos 10 años lo más importante que ha ido pasando, además de haber llegado todo Chile, hay números, digamos, ahí que las directoras ejecutivas y todo eso hablan de 8.500 familias alcanzadas Imagínate. a cada rincón, porque también en pandemia se creció un 300%, porque no podían dejar a nadie sola. Entonces, todo eso es súper poderoso en cuanto a los números, pero yo siento que nuestro relato, como decían, ¿cierto? Ahí mis colegas, cofundadoras, el hecho de que mirarlo con naturalidad, con orgullo que es tu hijo, ha permeado la sociedad. Y yo siempre digo, yo siento que ya como que permeamos el mensaje de que no es un problema el síndrome de Down, que son personas que tienen los mismos derechos, que son niños, que Que son crecen, ciudadanos. nuestros niños ya 14 años, o sea, 4 años más, lo más probable es que se pongan a trabajar, porque la mayoría, digamos, el acceso a educación superior es poca. Entonces, hemos permeado el mensaje del cambio de paradigma de este modelo que hablábamos como del modelo médico rehabilitador, que es como, oye, qué pena, ¿cierto? Tienes una hija con síndrome de Down, ahí ve cómo te las arreglas. Y el problema en el diagnóstico. Y hemos ido transformando, y personalmente la Antonia me ha ido mostrando, y cada uno de los niños de los fundadores, que, que son tan bacanes como cualquier persona y ese mensaje es poderoso, o sea, el mensaje de que ellos aportan mucho a esta sociedad, cosas que le faltan a la sociedad. Quiero ahondar un poco en eso. ¿En qué cosas, en qué cosas debiéramos incluir más y en qué cosas nos veríamos también como sociedad más beneficiados? Porque acaba de decir algo que es bastante clave, ¿cierto? Mira, por supuesto, teniendo siempre presente que cada persona es distinta y cada persona con Absolutamente, síndrome de Down claro. también es la misma variabilidad, digamos, y diversidad que se da en los neurotípicos de las personas, ¿cierto? Que tienen síndrome de Down, algún tipo de discapacidad. Pero hay un mínimo común que nosotros como padres no tenemos vergüenza de decir. Hay una sabiduría, ahí la Lore hablaba de maestro. Ujú. Todo niño puede ser un maestro, pero hay algo como un sello y que de hecho está estudiado científicamente, que hay una empatía muy grande. Ellos pueden conectar muy fácilmente, por supuesto, cuando están con sus necesidades básicas Cubierta, lógico, cubiertas, lógico. cuando tiene, digamos, amor, también necesidad básica, ¿cierto? Y Cuando es un espacio de querida, un espacio, confianza, claramente, respetado, etcétera. por supuesto, como todo niño, ¿cierto? En su Exactamente. máxima plenitud, por decirlo así. Esta sociedad los necesita porque la empatía cómo conectan con un otro desde lejos se dan cuenta lo que uno necesita, lo que sus compañeros necesitan, lo que su profesora necesita, lo que su hermano necesita. Exacto. Y es lo que a la sociedad hoy día le hace falta. Entonces, el mensaje que nosotros transmitimos como mamás, como cuidadoras, como papás, chochos, que se le llama orgullosos, pero también súper realista, es súper poderoso, que la resiliencia. Ellos han sido operados, la Lore contaba, ¿cierto? También la Karen hablaba de la soledad. Efectivamente, son bastante excluidos en muchos casos. No son entendidos porque es una amistad, ¿cierto? Cuando hablamos de inclusión es una amistad distinta, porque tiene otra velocidad, porque a lo mejor no es tan chora para comunicarse o no es tan rápida y veloz para los chistes, ¿cierto?
pero acá hay una cosa que creo que es clave y que nosotros tenemos que seguir proyectando el mensaje, y todas las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, desde la inclusión, ¿cierto? No solamente nosotros como fundadoras, todas las organizaciones que hoy cada vez más, ¿cierto? Por suerte, se están profesionalizando, que el mensaje es que nos necesitamos como comunidad desde esa diversidad. Como sociedad nos tenemos que alimentar del uno y del otro y verlos como igual, igual, ¿cierto? Como decían mis colegas. Tú hablabas que el tema de la inclusión, en términos escolares, ¿verdad? Hay una ley que habla de la inclusión escolar. ¿Existe realmente? ¿Qué falta para que sea no solo inclusiva, sino que inclusiva y útil también? Yo creo que eh, se ha avanzado mucho. Y organizaciones, ¿cierto? Un montón de organizaciones han avanzado de manera poderosa. Hay muchas, como decíamos también, cada vez más las familias están empoderadas. Falta que los centros de salud se empoderen también. No todos, o sea, los centros, bueno, de salud también, por supuesto, pero los centros educativos se empoderen. Ojalá que partan dando la noticia bien. Nosotros, de hecho, creamos, como fundadoras, creamos una guía y hoy día, ¿cierto? La fundación y todo el equipo de trabajo que hay detrás, digamos, hay un equipo ejecutivo, a través de Chile Crece Más, ha difundido esa guía, que se sepa más, ¿cierto?, de lo que implica una persona con síndrome de Down, pero sobre todo que es una persona. Y esa misma apertura en los centros educativos, porque yo siento que en la sociedad como que hay como una especie de desnivel, y la educación es un derecho básico, fundamental, que hay mucho miedo en el fondo de algunos, a lo mejor, directores de colegio. Hay miedo como también porque se ha apelado mucho como a la demanda. Entonces, si tú no haces bien la pega, te voy a demandar. Yo creo Claro. que lo que falta es un diálogo. Falta conversar, Porque entre los escucharnos. niños no hay ese No, temor. no, Quizá es claro, del profesorado, de la parte directiva o de los papás, aprender. de los papás de los, de, Sí, de los niños, ¿sí? también aprender los unos de los otros, así como nosotros hicimos, de que, bueno, si a mí no me dieron la información necesaria, otros lo sabrán. Yo siento que aquí es como una falta como humildad y aprender, decir, si no sé, quiero aprender, porque es un niño, necesita educación y nos falta escucharnos. Yo siento que incluso es un tema también y que nuestro hijo, a mí Antonia me ha enseñado mucho, mucho. Em, de hecho, yo soy ingeniera medio ambiente de profesión y he ido mutando a sostenibilidad y ya me voy a la parte así como social, pero también desde el punto de vista que la sostenibilidad de un planeta depende de que todos nos sintamos parte. Como decía la Karen, que tengamos un sentido de pertenencia y eso es sentirnos parte. Y yo creo que hay colegios que buscan la excelencia académica solo desde una mirada académica y no se dan cuenta como cognitiva y no se dan cuenta que el conectar con otros, el enseñarle, como hablan de la educación emocional, enseñar la empatía, enseñar otro tipo, ciertas habilidades de convivir con la diversidad, de convivir con personas diversas, ¿cierto? Como es el síndrome de Down. Y otros, autismo, y, ¿cierto? Y neurodivergencia al final, el síndrome de Down, es parte de la discapacidad, es parte de la neurodivergencia, te hace más poder, mucho más potente como persona y que estás más preparado para un mejor trabajo. O sea, vas a ser mucho más exitoso. Y eso yo creo que les ha faltado. ¿Y Les la ha inclusión faltado mirar. laboral? Lo mismo, hemos avanzado, de hecho, como decíamos delante, nuestros niños han ido creciendo, por lo mismo DAUNAP ya tiene una patita en DAUNAP laboral, no solamente porque es un derecho, no solamente porque hay una ley de inclusión laboral en Chile y también en muchas partes del mundo, sino porque las empresas, las organizaciones necesitan convivir y alimentarse de los distintos conocimientos y habilidades que existen en las personas. En Chile ha ido más o menos lento, ya. Se ha trabajado, pero yo creo que ahora que entró el Estado también como parte importante que tiene que ponerse también desde las propias Más organizaciones, grande, claro. el mismo Estado tiene que contratar también
a personas con discapacidad. Yo creo que ahí va a empezar a movilizar desde el ejemplo, ya que a veces cuesta, pero las organizaciones que trabajamos, digamos, por la inclusión laboral también, yo siento que tenemos que seguir visibilizando estas cosas, este espacio, ¿cierto? Que Chucao nos está regalando. Lo mismo, alianzas entre organizaciones, entre colegios si no saben cómo hacerlo, entre empresas, en el mundo colaborativo. Cuesta hacer ese enlace entre organizaciones, entre empresas, entre Estado y fundaciones, ¿verdad? Ese también es todo un mundo. Sí, yo creo que porque no nos escuchamos, porque a lo mejor no he tenido la suerte de tener una persona con síndrome a su lado. Claro que sí, Y que nos claro que sí. enseñe esa empatía, pero también porque a lo mejor no se visibiliza. Nosotros hablábamos antes de algo muy bonito que sucedió con Fundación San José y Fundación Down Up. Había un chiquitito que dejaron en adopción con síndrome de Down. Y nosotros con la Lore lo íbamos a ver cuando estaba, ¿cierto?, ahí con las cuidadoras en la residencia. Le hicimos una capacitación respecto al desarrollo de las personas con síndrome de Down, respecto a la crianza, y fue maravilloso el proceso, dos organizaciones aprendiendo desde el no sé, ¿cierto? Nosotros no sabíamos Exacto. cómo desde adopción, ellos no sabían, a lo mejor desde el punto de vista de la crianza y del cuidado de una persona con síndrome de Down, que es una persona, es un niño también, pero hay ciertas Hay aspectos ciertos cuidados. principales que hay que Exacto. saberlo, ya desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la crianza misma, tienen al principio menos intención comunicativa, menos intención para jugar, pero no por eso no quieren, un montón de cosas. Y fue maravilloso, ese niño después lo dieron en adopción en una familia como de 6 hermanos. Y a la Lore le tocó acompañar ese proceso, tenían un librito, y ese tipo de cosas, hacen que una sociedad, ¿cierto?, se Sea haga más mejor, poderosa sea mejor. y que todos tengan su lugar al final. ¿Qué le pedirías? Hablábamos, ¿verdad? Que son 10 años transformando miradas. ¿Qué mirada debiera cambiar la sociedad? En estos 10 años, 14 tiene tu hija, ¿no? Pero 10 años como fundación, 14 como un aprendizaje personal, pero 10 años como fundación. ¿Qué mirada debiera cambiar la sociedad hoy? De que lo esencial está en el presente, de que, de que hoy el compartir con el que no está solo es clave, em, de que estamos para hechos, para vivir en comunidad, en sociedad, no en soledad. Los jóvenes hoy se están perdiendo por las redes sociales desde el punto de vista de que creen que ahí está todo. Necesitamos seguir en contacto como nos ha mostrado nuestro hijo. Nuestros hijos son en general muy como de, ¿cierto? De estar con un otro, de conectarse del momento presente y de escucharnos porque hay personas que están excluidas hoy y que a lo mejor no estamos viendo esas habilidades que justamente le falta a la sociedad para ser mejor. Y al Estado, ¿qué le pedirías? Porque también está en deuda. Se ha mejorado, pero se necesita, me imagino yo, un Estado más presente. Se necesita un Estado que escuche a los cuidadores y cuidadores, a las familias. Todo tipo de familias, y muchas familias monoparentales, porque pasa mucho que cuando nace un hijo con síndrome de Down, el hombre huye. Claro. Y se necesita promover los apoyos necesarios para eh, que puedan tener estimulación temprana. Las personas, no solamente con síndrome de Down, ¿cierto?, con discapacidad, que no se olviden, porque también está aumentando no solamente, ¿cierto?, la expectativa de vida de personas neurotípicas, sino que también las personas con síndrome de Down. Exactamente. Entonces, de la calidad de vida, pero por sobre todo de aprender de las personas que ya hemos vivido en esto. O sea, nosotros no sabíamos de la discapacidad y aprendimos, porque desde el amor, desde la empatía, desde el escuchar a otros, en esa horizontalidad, humildad de que no sé, pero ahora puedo aprender. Yo creo que le pediría al Estado que nos escuche, le pediría al Estado que vea lo poderoso que es, y no como una carga, sino que Exacto.
cómo aportar a la sociedad desde un lugar, desde el lugar que nuestros hijos nos han enseñado, y que trabaje en alianza con las organizaciones que tienen 10 años Claro, hay y que, que hay que han aclarar, son 10 años de trayectoria, 10 de años de un trabajo, de trabajo. transparencia, de Exacto, justamente, y exacto. con toda organización que se profesionaliza, pero también con las familias de regiones. Yo creo que en regiones hay Ahí una hay una deuda. deuda. Sí, Daunap, por ejemplo, trabaja cerca de 57% de sus familias son fuera La de región. la región metropolitana. O sea, es más, y ha ido creciendo. Y yo creo que hay una deuda ahí entre los apoyos que no se dan y que quedan al alero de las familias que puedan pagar la estimulación temprana, y las familias que justo tenían otro hijo que entonces les abrió camino en los colegios, y sobre todo en el mundo laboral, porque nuestros hijos, si nosotros nos movimos para que ellos sean bacanes y puedan leer, aprender, que puedan trabajar y puedan aportar desde sus habilidades. Entonces, nada, yo creo que diálogos permanentes de aprendizajes continuos, desde las habilidades de las personas con síndrome de Down y con neurodivergente en general. Andrea, estoy segura que hay muchas familias que están viendo este programa, este episodio, y que quizás han recibido la noticia de que esperan a un hijo con síndrome de Down. ¿Qué mensaje les podrías dar? Apelando a esa soledad y a ese susto que comentabas tú, que es tan propio de una situación, de una noticia que te puede sorprender, ¿verdad? Bueno, desde el coaching yo diría, escucha tus emociones, porque es natural sentir miedo, es natural sentir em, que estás perdido, que no sabes qué hacer. Habita, respira, ojalá junto a tu pareja, o junto a tus más cercanos, pide información, pide información. Y no estás solo, busca, busca redes, busca organizaciones que estén en tu región, en tu lugar, en tu municipio, busca a Daunap, que te va a dar la bienvenida, las felicitaciones, no el pésame. em, y empieza a vivir esto desde la naturalidad que es tu hijo. Es un ser que llegó a tu vida, que te va a cambiar si lo escuchas y te va a enseñar mucho. Tú crees que tú le vas a enseñar. Él o ella te va a enseñar mucho, te va a conectar con lo más maravilloso de la vida, que es el amor y, y la ternura de tener a un ser que depende de ti, pero que sobre todo estás en comunidad. Busca tu comunidad, busca ayuda, pide ayuda. Tú hablabas recién de ese cambio que los niños hacen en los padres, ¿verdad? ¿Tu hija en qué te cambió? ¿Qué te enseña? Me enseña a escuchar, a observar con detención cada detalle, como que todo momento es maravilloso. Y yo no sé si voy a estar mañana, por lo tanto, esa enseñanza es hermosa. Me enseña que todo ser humano es valiosísimo, que tiene, que por algo está acá, por algo está en esta tierra. Me enseña que las personas con síndrome de Down son necesarias en esta sociedad. Lamento, sin entrar en las necesidades de cada uno respecto al aborto, pero lamento cuando hay em, exterminios masivos de buscar la raza perfecta, porque nadie es perfecto, porque ellos sí son parte de esta sociedad y de la naturaleza. Hay dioses que han sido venerados en culturas prehistóricas que han Milenarias. tenido síndrome de Down. Em, y me ha conectado con la esencia de todo, de que todos buscamos vivir con alegría y por supuesto las complejidades que he tenido, que son muchas en mi vida, em, con esa resiliencia que ella nos entrega, y que también viceversa, ¿cierto? Esto es un aprendizaje, como decía Lore, uno aprende de las otras familias porque es conectarnos con esa humildad, y ese ego que a veces nos juega en contra, ¿cierto? Y transmitir con toda convicción que el mensaje que nos traen nosotros, ojalá ellos puedan finalmente estar acá. Me encantaría
Bernie, que tú un día invites a nuestros hijos porque ellos Me encantaría tienen también. mucho que decir. Nosotros hoy día somos un mensajero y lo estamos preparando para que sean ellos los que puedan decir estas cosas. En su manera, media champurría, pero en su manera, porque es su individualidad, es su identidad. Andrea, ¿y cuáles son tus principales miedos? En lo personal y también como fundadora de Down Up en términos sociales. ¿Cuáles son tus grandes aprensiones? Ay, en algún momento tuve un miedo porque, o sea, uno tiene miedo desde que parte, que Sí, son claro. emociones naturales, desde si la van a excluir, si la van a mirar mal, si la van a escupir, o sea, uno parte como por muchos fantasmas porque también hay muchos prejuicios. Y justamente lo que nosotros hemos ido derribando son prejuicios. Desde el desconocimiento, porque tampoco sabíamos, sino que Lógico, desde el ir lógico. caminando con ellos en esta comunidad que somos, miedo a que ellos no puedan mostrar sus habilidades, potenciarse en su máxima expresión como todo ser humano. Miedo a que no tengan ese espacio de pertenencia que les diga, tú vales, tú también, y tú también. Y lo digo también desde las propias familias, como hay muchos fantasmas dando vuelta, muchos prejuicios, las propias familias también los viven porque somos parte de una sociedad, una comunidad. Lógico. Me encantaría, y el miedo que tengo es que esa familia no tenga los apoyos necesarios o no pida ayuda necesaria para que ese laboratorio social que es la familia eh, no le entregue lo mínimo para que ese niño se pueda potenciar, pueda, digamos, florecer. Y porque esto no se hace solo, se hace en sociedad. La familia sola no la puede. Necesita un Estado, necesita un lugar de trabajo esa familia para que tenga, ¿cierto? Los mínimos ingresos para poder, bueno, pagar si es necesario una terapia un poco mejor. Terapia o rehabilitación o una cirugía Tal o cual. todo lo que implique, Todo ¿verdad? lo que Porque, pero sobre todo que no tenga la información. claro, Tengo ese miedo a que no reciba la información que nosotros buscamos, porque tampoco la teníamos, y que tanto trabajamos para que en cada rincón de Chile pueda entregar a las familias. Y por eso que toda organización necesita crecer, porque a veces no llegamos y nos da, a mí, yo pienso siempre como de manera súper colectiva, lo que yo pienso también como que lo traspaso. lógico, porque debe ser preocupaciones e información común, digamos, Es ¿verdad? información común de Eh, que si yo no sé, por ejemplo, cómo hacer que lea mi hija, en otro rincón le va a pasar lo mismo, que pueden encontrar la lectoescritura como un método, que puede encontrar alguna educadora diferencial, algún fonoaudiólogo que va a hablar y puede hablar, pero necesita apoyos, que no tengan los apoyos necesarios para hacer florecer a esa persona. ¿Qué apoyos concretos puede encontrar una persona en Fundación Down Up? Hay distintos programas, Sí, entonces cuéntanos un poquito de eso también. bueno, nosotros como fundadora estamos más como para, Aventa nomás, tranquila. estamos más como para conservar la misión, la visión. El equipo te puede hablar con mucho detalle de todo lo que se está haciendo. Em, pero sobre todo hay un programa de bienvenida. No estás sola, no estás solo. Papá, mamá, ¿cierto? Por favor. O sea, rompamos con... Necesitamos la coparentalidad porque los hijos necesitan de ambos, independientes si están juntos o no. Em, Hay un programa también maravilloso que es Escuela para Familia, de empoderar a la familia. Esta información que no te la entrega, te la va a entregar de una... Anda, y son gratuitos, en comunidad. Es maravilloso. A mí me toca dirigir varios de esos talleres que se llaman círculos de acompañamiento, en donde una persona de Punta Arenas se conecta con una de Iquique y lloran juntos o aprenden las unas de las otras de manera virtual, también presencial. Hay encuentros
hay familias monitoras que acompañan desde la bienvenida. Y bueno, y ahora hemos integrado, ¿cierto? Apoyo a los centros de salud, que eso ya viene desde el origen, se hacen charlas, los consultorios, las clínicas, y lo que es el Down Up laboral, porque los hijos van creciendo y esta mirada Lógico. up, ¿cierto? Del síndrome de Down ha permeado en la sociedad, pero ellos necesitan trabajar, ellos necesitan, si nosotros queremos la autonomía y la autodeterminación de ellos, que son capaces de tomar sus decisiones, necesitamos que la sociedad siga haciendo la pega y que le pueda entregar ciertas oportunidades laborales como cualquiera de nosotros y que tenga su propio dinero. La Antonia ya está aprendiendo, la Luca, la Don Luca, ya a sus 14 ya tiene claro el billete morado, el naranjo. Así que eso, que les abran oportunidades y que seamos muchas las fundaciones que trabajen por la inclusión laboral y por incluir a las personas neurodivergentes. Te quiero agradecer, Andrea, por tanta sinceridad, por tanta empatía, por tus sabias palabras. Y a todos ustedes también, esto es Fundación Down Up, 10 años transformando miradas. Muchas gracias.